Buenas a todos, un gusto teneros por aquí. Vale, como ha dicho el compañero, pues esta es mi ponencia y vamos a comenzar. Vale, en primer lugar, una pequeña presentación. Soy Raúl Caro Teixidó, algunos me conocen en la comunidad como Secu. Soy ex analista de Red Team, actualmente más en la parte de pentesting. Y algo que también me caracteriza es que siempre estoy programando. Trabajo como Offensive Security Engineer en Telefónica Tech y puede ser que alguno me conozca por alguna de las dos herramientas más destacadas que he creado últimamente. La primera de ellas es Mística, ¿vale? Una herramienta para realizar canales encubiertos sobre distintos protocolos de aplicación. La presentamos en el Black Hat Arsenal de USA con mi compañero Charlie. Y también otra recientemente que he creado, que se llama Kraken, y que es una herramienta para posexplotación web, que además veremos en ciertos puntos de esta presentación. Vale, también puede ser que alguno me haya visto en alguno de los congresos donde he tenido el gusto de participar. Meetup Alicante, Black Hat Arsenal, Navaja Negra, Euskal Hack, HCon, ¿vale? Y hoy tengo pues, la suerte de por primera vez participar en las jornadas STIC del CCNCERT, ¿vale? Nada, os dejo simplemente mis redes sociales, mi GitHub y mi Twitter por si queréis seguir mi trabajo o cualquier tipo de consulta. Vale, ¿cuál es el objetivo de la charla? ¿Por qué estoy aquí? Bien, yo lo que quiero es contaros lo que es mi experiencia a través de estos años que he estado en pentesting y en Red Team acerca de lo que son los implantes web, ¿vale? La charla se resume en estos 4 puntos principales que consistirían en lo que sería el ahondar en el propio concepto del implante web, conocer los distintos tipos que hay, al menos un poco por encima, y entender la perspectiva ofensiva que le damos los analistas y también los atacantes a estas herramientas, ¿vale? Y sobre todo, la parte más importante, proponer estrategias de defensa, identificación y cómo podemos protegernos. Vale. Pequeñito disclaimer, aunque la charla tiene algunas pequeñas pinceladas técnicas, ¿vale? Está hecha un poco para que todos podamos seguirla independientemente del nivel técnico. Y si queréis tomar alguna captura, alguna foto, lo que sea, que sepáis que con el código QR podréis ir al repositorio donde a posteriori colgaré todo el detalle de las charlas y de lo que estoy hablando. Vale, la primera pregunta que nos surge, ¿qué son los implantes web? Bien, yo al final los entiendo como la siguiente definición que literalmente voy a leer, que creo que se explica por sí sola. Y que es un implante web, es una herramienta de posexplotación que se utiliza bajo el contexto de un servicio web. Algo tan sencillo como eso. En un escenario habitual partimos de lo que sería una subida de archivos arbitraria con la que nosotros conseguimos desplegar ese implante web y podría pensar alguien, vale, ¿y para qué lo utilizamos ese implante en una operación? Lo utilizamos en primer lugar para conseguir ese acceso inicial con el que vamos a comenzar a ejecutar y hacer el reconocimiento y además, súper importante, también para mantener el acceso. No tenemos que liarnos con reversas o con otras acciones que pueden detectar nuestra operación. Ya va a ser el propio servicio web el que se va a encargar de darnos la capacidad de poder seguir ejecutando. ¿Y qué haríamos después desde ese implante? Pues básicamente podemos escalar privilegios localmente, podemos acceder a credenciales que haya en el sistema y también con los privilegios obtenidos podemos movernos lateralmente a otros equipos de la organización y conseguir así extender la fase de compromiso. Vale. Bien, lo que es la técnica y la definición lo tenemos claro, pero vamos a ponerles nombres y apellidos a estos implantes. ¿Vale? Aquí quiero hablaros tanto de lo que son implantes, técnicas y herramientas que podemos utilizar desde un punto ofensivo en ese contexto de una aplicación web, ¿vale? Comenzamos por el más básico y el más conocido, lo que serían las web shells, ¿vale? Esas utilidades que nosotros desplegamos y con las cuales podemos ejecutar comandos en el propio sistema, ¿vale? También continuando con otras que quizá no son tan conocidas, que es las herramientas de tunelización, que al final es una pieza de código que nosotros también desplegamos y que nos permite poder utilizar el propio servicio web como un servidor proxy
y poder acceder al resto de activos de la red interna a la que no llegaríamos, haciendo técnicas de pivoting. Otro que pasa muy desapercibido serían los memory hoards que he querido incluir, que para no liarnos mucho, al final sería el concepto como una especie de web shell que no va vinculada estrictamente a un archivo, sino que estaría, por así decirlo, el componente malicioso en memoria, en la memoria del propio proceso, ¿vale? Luego también he decidido trasladar dos tipos de vulnerabilidades que, si bien no son implantes, sí que las podemos utilizar para conseguir esa ejecución. Por ejemplo, a través de los server-side template injections podemos ejecutar código, y también pasa lo mismo con los ataques de deserialización de datos, ¿vale? Y luego, algunos olvidados serían, por un lado, módulos de servidor web o incluso módulos de web con los que podemos interceptar tráfico y los podemos utilizar como una especie de puerta trasera con la que conseguir también ejecutar comandos o mantener ese acceso. Bien. Yendo a lo básico, porque ya os digo, esta charla tiene conceptos básicos y algunos un poquito más enrevesados. Pero bueno, ¿qué es una web shell? Si nos vamos a la etimología de la propia palabra, al final sería algo así como una consola de comandos sobre un servicio web. En esta pieza de código muy simple que podemos ver aquí, al final lo que tenemos es un parámetro por get donde nos vienen los comandos. Esos comandos acaban en una función system que se encarga de ejecutarlos, y el propio resultado se devuelve en la respuesta HTTP. ¿Vale? Queda claro. Si nosotros cogemos esa pieza de código que teníamos y la posicionamos en el directorio de un servidor web PHP con una configuración estándar, lo que al final podemos conseguir, como se ve en el ejemplo, es una ejecución, en este caso pues, del comando id. ¿Vale? Bien, y alguien puede pensar, ¿cómo puede ser tan gratuito que a través de un servicio web puedas ejecutar comandos en el propio sistema? Bueno, pues esto existe porque el propio PHP, en este caso, trae un conjunto de herramientas nativas, ¿vale?, y que vienen habilitadas por defecto, que podemos utilizar para conseguir esta ejecución. Si nos vamos, por ejemplo, a la documentación oficial de PHP, tenemos una sección dedicada donde vienen algunas de estas funciones. Vale, y esta condición no es exclusiva de PHP, también lo tenemos en otras tecnologías. En el caso de JSP, por ejemplo, a través de la clase process tenemos un método exec que también viene por defecto en lo que sería en Java JDK, y que podemos utilizar también para conseguir esta misma ejecución. Igualmente en ASP.NET, ¿vale?, con la clase de process también, con el método start, que de la misma forma, en el entorno de Windows, conseguimos ejecutar esos comandos. Bien. Entonces, aquí el punto clave. ¿Cómo se produce esta ejecución? Hemos visto diferentes puntos y al final yo, cuando estoy analizando lo que es una web shell, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo, me centro en un componente clave, ¿vale?, que yo denomino el ejecutor, ¿vale? El ejecutor es esa pieza encargada de producir esa ejecución de comandos, ¿vale? Todas esas funciones que veíamos previamente, que he recogido en esta tabla con las más típicas en las diferentes tecnologías. ¿Vale? Pues alguien quiere hacer una foto de juego esto, pero que sepáis que las tenéis, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué contramedidas tenemos ante lo que serían las web shells? Vale, yo aquí os voy a exponer algunas contramedidas generales, a continuación también algunas quizá un poquito más específicas. Importante, son generales, podemos hacer un montón de estrategias de defensa y que dependerán mucho del entorno en el que estamos. Pero bueno, en primer lugar, hay que restringir y auditar las subidas de archivos en los servidores web. No os podéis imaginar la cantidad de aplicaciones que encontramos, tanto en red interna como expuestas a Internet, con las que podemos subir cualquier tipo de archivo sin ningún tipo de restricción al propio contenido de la aplicación. ¿Vale? Igualmente, configurar adecuadamente los permisos de estos directorios del servidor web. Si al final no podemos escribir la web shell, va a ser un poquito más complicado el que consigamos que esa ejecución se llegue a dar. De la misma forma, algo que muchas veces se olvida, hay que limitar los privilegios de esas identidades que corren los servicios web.
De nada me sirve tener una aplicación con un Tomcat, un Liferay, corriendo como superusuario, porque en el momento que esa aplicación se vea comprometida, todo el servidor va a acabar igual. Una estrategia interesante también es el tema de la monitorización y lo que sería detectar los despliegues de aquellos archivos en ciertas rutas de aplicaciones, ¿vale?, que pueden indicar un compromiso claro. Y luego, una contramedida que a mí me gusta y que recomiendo bastante es, poco a poco, intentar migrar esas aplicaciones web viejas hacia nuevas tecnologías que ya complican la explotación de estas técnicas. Al final, frameworks modernos de desarrollo de aplicaciones ya incorporan ciertas medidas de seguridad que hacen que no sea tan gratuito el posicionar un archivo y conseguir que éste se ejecute. Vale, yéndonos un poquito a algo más específico, pero simplemente pinceladas, porque tampoco tengo demasiado tiempo. Tema de PHP. Podríamos, por ejemplo, comenzar con las que conocemos todos, las Disable Functions, ¿vale? Que al final es una directiva que nosotros configuramos en el archivo de configuración de PHP, el PHP-ini, donde nosotros podemos definir una serie de funciones a modo de blacklist que le va a decir al proceso que cuando se intente llamar desde alguna pieza de código de la aplicación, automáticamente se va a bloquear esa ejecución. ¿Vale? Si nosotros aplicamos esta configuración y posicionamos la web shell que teníamos previamente, lo que nos encontramos es que ese comando que intentamos ejecutar se bloquea. Es claro el concepto. Bien, y nos surge la pregunta de, ¿estas configuraciones son definitivas? La respuesta es que no. Al final, tanto los analistas como los atacantes siempre van a acabar encontrando ciertas técnicas o ciertas evasiones para conseguir sortear estas medidas defensivas. Aquí os traigo un ejemplo de una herramienta de mi compañero Excel que, para que os hagáis una idea, en el entorno de Linux, combinando el uso de la función mail con una técnica conocida como LD Preload, lo que conseguimos es cargar y ejecutar una librería arbitraria que hemos posicionado en el sistema y a través de esa librería sí que conseguimos dar esa ejecución por otro camino. Podéis encontrar la herramienta en GitHub, es completamente pública y bastante conocida. Y también otro caso que quiero destacar aquí, del mismo analista, es que a través de ese contexto de ejecución, lo que podemos conseguir también, como explica Juanma en este post, es que a través, por ejemplo, de una vulnerabilidad de User After Free, consigue, en una corrupción de memoria, localizar esas funciones que nosotros habíamos deshabilitado previamente por directiva de PHP init, localizar en la memoria del proceso de PHP y poder invocarlas directamente, consiguiendo finalmente, como se ve abajo, que esa ejecución se vuelva a dar, aun siendo un entorno bastante restrictivo. Con esto no quiero desestimar los esfuerzos por ir implantando estas configuraciones, pero quiero enseñar una realidad que es que al final, aunque nosotros nos esforcemos en hacer las cosas bien, siempre existe la posibilidad de que ese compromiso pueda llegar a darse. Vale, tema de JSP, ¿qué contramedidas, JSP o Java, qué contramedidas podemos encontrar? Pues si bien la teoría nos dice que si configuramos las políticas de seguridad de Java, podríamos restringir esta ejecución. Mi experiencia, y tras realizar varias pruebas, me indica que algunas aplicaciones no acaban de integrarse bien con estas políticas de seguridad y nos puede dar algunos problemas en los despliegues. No obstante, lo que podemos utilizar son otro tipo de herramientas, como por ejemplo AppArmor o CLinux, donde definimos, como en este ejemplo, una serie de condiciones con las que podemos impedir la ejecución de archivos o el acceso a ciertas rutas. Si no lo necesitamos, es mejor configurarlo. ¿Vale? Y casi de la misma forma tenemos el caso de ASP.NET, donde, obviamente, exclusivo de Windows en este aspecto, podemos utilizar una herramienta que no sé si conocéis, que se llama AppLocker. Es una herramienta que ha traído Microsoft y que de hecho viene en las versiones, prácticamente las últimas versiones de Windows, con la cual podemos definir en un archivo XML, como el que podéis ver a continuación, una serie de reglas para bloquear la ejecución de diferentes procesos a través de las identidades locales de Windows, por así decirlo. ¿Vale? En este ejemplo muy sencillo, lo que veis es un trocito de una configuración de AppLocker que restringe la ejecución de binarios
por el propio servidor web del Default Application Pool de IS, ¿vale? Que de hecho, bueno, lo veremos más adelante, pero es parte de un reto que monté para ejemplificar un poco este impacto, ¿no?, con el tema de implantes. Vale, si nosotros trasladamos esa configuración, lo que pasa es que si procedemos a ejecutar desde una web shell en ASP.NET, nos encontramos con esta excepción indicándonos que la ejecución de dichos binarios está bloqueada por políticas. ¿Vale? Ahí tenéis el enlace del reto que monté, donde viene todo el detalle de la explotación de cómo nos encontramos este problema y cómo lo solucionábamos desde el punto de vista ofensivo. Vale. Y esto me sirve muy bien para plantear la siguiente pregunta, que puede que alguien se haga. Y es que, ¿una web shell está limitada a lo que sería la ejecución de comandos? La respuesta es que no. Al final, si lo pensamos, a través de ese implante que nosotros desplegamos, conseguimos una ejecución de código y con esa ejecución de código procedemos a ejecutar comandos del sistema. Pero realmente, si lo piensas, si nosotros queremos leer un archivo, ¿para qué vamos a lanzar un comando del sistema cuando tenemos una serie de funcionalidades nativas del propio lenguaje que nos permite acceder a la misma información? Aquí un ejemplo simple de cómo podemos detectar un compromiso a través de una web shell, como lo vería el EDR, analizando esa telemetría, y nos da toda la información del proceso, y aquí en este punto se acabaría lo que sería la operación para el atacante. Bien, entonces, ¿qué herramientas existen para abusar de este concepto de Remote Code Execution? ¿Vale? Pues aquí yo os voy a traer una herramienta de cosecha propia, que es la que os comentaba anteriormente, que se llama Kraken, que tiene soporte para las 3 tecnologías web principales. Y que ahora voy a comentar algunos puntos de interés, en especial para mostrar el impacto de este tipo de implantes. Vale. La pregunta, ¿qué hace a Kraken diferente de otras herramientas? Pues lo primero que os podría decir es el principio básico que sigue, que es el de no ejecución de comandos del sistema. ¿Vale? Todo lo que nosotros podíamos ver previamente a nivel de detección, a partir de esa jerarquía de comandos, con Kraken no va a suceder por defecto. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Reimplementando las funcionalidades básicas de esos comandos con la parte nativa que nos proporciona el lenguaje. Tiene soporte multiversión para distintas versiones antiguas, ¿vale? Aspectos de retrocompatibilidad, soporte, como habíamos dicho, para distintas tecnologías y un cliente que funciona en distintos sistemas operativos. ¿Vale? Y no solo eso, lo que voy a comentar ahora van a ser 4 pinceladas de 4 funcionalidades que considero que son muy importantes para entender también la potencia de esta herramienta. Lo que decíamos, la reimplementación. En la parte superior, que por cierto se ve bastante bien, podéis ver lo que sería la ejecución de un simple listado de directorios propiciada desde Kraken en comparación con el comando ls de Unix, con el que podemos obtener prácticamente la misma información. En el lado derecho ejecutamos comandos, en el lado izquierdo todo ocurre en el contexto de la aplicación. Y en el caso específico de Linux, al final podemos seguir esa filosofía de que todo es un archivo para poder leer información acerca de procesos, de conexiones, ¿vale? Y más cosas, y podemos recrear nuestros propios comandos, por así decirlo, como se puede ver en este caso, donde obtenemos una salida muy similar a lo que sería una propia ejecución de un PSAUX para listar procesos en ejecución. Vale, otro tema interesante también es que en los propios servicios web esta ejecución se da a través, por defecto, de cuentas de servicio, ¿vale? Especial en el tema Windows, me quiero precisar. ¿Vale? Y estas cuentas de servicio, por defecto en Windows, traen una serie de privilegios que pueden ser abusados para conseguir suplantar el contexto de la cuenta del sistema y de esta forma elevar privilegios localmente. ¿Vale? En esta slide y en esta continuación podemos ver con unos simples pasos cómo desde el contexto de Kraken podemos cargar una herramienta de explotación que nos va a permitir suplantar el contexto de la cuenta del sistema sin necesidad de desplegar ningún exploit en el equipo, ¿vale? Y conseguir ese contexto privilegiado. Y hablando de contextos, algo que podemos hacer también es la suplantación de estos propios contextos
que pueden ser tanto locales como de usuarios de dominios en el entorno de directorio activo. ¿Vale? Aquí tenemos, nos apoyamos en Kraken en un principio de un research que publicó un compañero, apoyándonos en ese principio del leak de handlers de primary tokens de otros procesos. Nosotros, con los privilegios adecuados, podemos localizar un proceso que corre con la identidad de otro usuario, podemos duplicar su token, asignarlo a nuestro proceso y ejecutar con esa identidad. Si ese proceso va corriendo con la identidad de un administrador del dominio, podemos suplantar ese contexto y realizar otras acciones privilegiadas en red y saltar a otros equipos o otras técnicas que tendrían bastante impacto. ¿Vale? Os dejo el artículo por si queréis leerlo, es muy bueno. ¿Vale? Y luego otra última funcionalidad es el tema de Paintbox, eso en la parte de .NET, de los implantes de .NET. Si bien el propio lenguaje de .NET nos da un conjunto de funcionalidades que es bastante grande y que nos permite hacer un montón de cosas, si por lo que sea nos quedamos cortos, tenemos la posibilidad de llamar a funcionalidades de código no administrado, lo que se traduce como cargar funciones de la WinAPI o de otras librerías del sistema a través de la funcionalidad de Paintbox, ¿vale? De la librería de interops de .NET. Ahora, aquí veis un ejemplo básico de algunas funciones que utilizamos para la suplantación que no están disponibles como tal en .NET, pero que nosotros las cargamos en nuestro contexto para poder suplantar esas identidades. Bien, un tema rápido, ¿cómo se cargan estos módulos de Kraken? Porque decíamos que nosotros teníamos la funcionalidad, se la enviábamos al implante, él la invoca y nos devuelve esa respuesta. Bien, aquí rescato un concepto que citaba anteriormente, que es el tema del ejecutor. ¿Vale? El ejecutor es esa pieza que es la que se encarga de recibir ese código en el formato que sea, interpretarlo y devolver la respuesta. Y aquí me he tomado un poco la molestia de poner algunos de los ejecutores que se pueden utilizar en Kraken, alguno pendiente también, ¿vale? Y que es importante que tengamos, al igual que las funciones de Web Cells, que las tengamos en el radar para tener en cuenta que a través de estos métodos se puede ejecutar ese código, se puede dar. Bien, entonces la pregunta, ¿qué nos queda ante estas herramientas? Vale, en primer lugar, lo que yo os quiero recomendar es que apliquéis primero las contramedidas generales, que si bien no van a bloquear completamente el uso de herramientas como Kraken, sí que la van a dificultar o la van a lastrar significativamente. Por otro lado, un tema que nosotros siempre recomendamos, aplicar el modelo de credential tiering. Si nosotros impedimos que los usuarios más privilegiados toquen activos que no deberían, vamos a reducir esa exposición ante técnicas de movimiento lateral y otros compromisos. Igualmente, fundamental, medidas de detección y monitorización, los EDRs que todos conocemos y que tenemos fuera. Y, súper importante, asegurar que la telemetría está llegando a la consola y que la estamos recibiendo, ¿vale? Y luego, por otro lado, si podemos desplegar estas aplicaciones web en contenedores de Docker, en entornos distroless o en otros sistemas hardenizados, siempre va a ser mucho mejor. Y nada, lo importante, inventario de activos, fundamental. ¿Cómo vamos a protegernos si tenemos un WordPress en un activo que ni siquiera sabemos que está, que no controlamos ni la versión que tiene y que el día de mañana puede ser susceptible a explotación de vulnerabilidades que se van encontrando y que curiosamente lo tenemos con una patita en la red interna? ¿Vale? Pensar un poquito en esto. Y nada, para despedirme simplemente, quiero deciros que no existe la solución perfecta y que la clave consiste en ir mejorando y dificultar el camino del atacante. Al final lo que vamos a conseguir es mejorar la seguridad y va a tener un impacto positivo, ¿vale?, en nuestra organización. Y creo que he ido en el tiempo, así que muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Para ti, ahí tenemos un par de preguntas que nos han llegado a través de la aplicación y que te queremos plantear. Preguntan, por ejemplo, si serviría el AppLocker para detectar o bloquear ejecuciones maliciosas in memory, como podría ser Mimikatz. No. El AppLocker lo que te va a permitir es que tú restringas ciertas ejecuciones. O sea, tú no podrías desplegar un Mimikatz y ejecutarlo porque está restringido a las directivas que tú tienes. Pero a nivel de memoria tendrías que utilizar otras herramientas.
Ahí yo lo que recomiendo es que si tú tienes un EDR o un antivirus, es el que se tiene que encargar de analizar esa memoria y detectar ese artefacto. Alguna pregunta más. Nos preguntan también, ¿qué frameworks para desarrollo web recomendaría desde el punto de vista de la seguridad? Es muy buena pregunta. De hecho, lo quería haber metido en la presentación. Cuando decía que apostáramos por nuevas tecnologías, a lo que al final me refiero a frameworks estilo modelo vista controlador, donde si nosotros queremos desplegar un implante y controlar ese contexto de ejecución, vamos a tener que parar la aplicación, modificar la parte que queramos modificar para introducir nuestro elemento malicioso y hacer que se vuelva a ejecutar. Entonces hace que no sea tan arbitrario el subir y que mágicamente se ejecute. Raúl Caro, muchísimas gracias, Telefónica Tech. Gracias por estar con nosotros, un placer escucharte.